En la reunión bajo puertas cerradas en la Casa Blanca, María Corina desnudó a Donald Trump. Bueno, no físicamente, pero lo que hizo fue una obra de lucha no violenta. Entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz. El premio como tal obviamente no lo puede otorgar, no está en sus manos. Pero la medalla sí. Y Trump lo recibió. Y aún recibiendo la medalla que no se sirve para nada, sigue respaldando a Delcy Rodríguez y el régimen chavista en Caracas. ¿Y quién es ministro de Interior? Es Diosdado Cabello. ¿Y quién es el capo del Cartel de los Soles? Es Diosdado Cabello. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que ahora Donald Trump trabaja con el Cartel de los Soles. Donald Trump ahora es el capo de los capos del Cartel de los Soles. María Corina lo desenmascaró. Para mí eso no es una gran sorpresa, porque yo lo predije ya hace 10 años, que Trump últimamente iba a terminar colaborando con el régimen chavista. Y por eso fue que yo siempre he estado en contra de respaldar a Donald Trump. Y sé que la mayoría de los venezolanos en Miami tenían otra opinión. Y eso lo respeto. Pero el tiempo terminó dándome la razón, a mí. Y no me da placer haber tenido la razón en eso, pero es mejor ver las cosas como son y verlos enfrente. ¿Y cómo uno puede predecir eso? ¿Cómo es posible ver eso? Bueno, porque se comportaba de la misma forma Donald Trump. Su campaña electoral fue como una copia de carbón de la campaña de Maduro. Y eso me dice que la misma gente está atrás. Y si la misma gente está atrás, significa que Diosdado Cabello está atrás. Ahora, ¿por qué agarraron a Maduro? Pues Maduro era su misión, como yo he dicho en otro video, la misión secreta de Nicolás Maduro, era ser el gobernador de Habana, Cuba, en Caracas. Y esa misión lo tenía como, Cuba servía como protector de cierta forma, y atrás de Cuba, Rusia y Putin eran el capo del capo, atrás de Diosdado. Y por eso fue que, recuerda cuando Maduro fue nombrado presidente interino por Diosdado, Maduro tenía como miedo, porque él sabía que él estaba ya como rehén y estaba sirviendo al placer de Diosdado. Cuando agarraron a los sobrinos, narcosobrinos, fue porque Diosdado los entregó, porque Maduro había negociado para una salida y Diosdado los entregó en una reunión en la República Dominicana. Y ahora dicen que Delcy Rodríguez negoció, y Jorge Rodríguez y Padrino López, pero ¿quién no ha salido en todo eso? Diosdado Cabello. ¿Quién es el capo del Cartel de los Soles? Diosdado Cabello. ¿Quién no ha sido nombrado como capo del Cartel de los Soles por el Departamento de Justicia en Estados Unidos? Diosdado Cabello. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué Diosdado Cabello podría entrar y salir de Estados Unidos por muchos años cuando Nicolás Maduro no lo pudo? Y no lo nombraron. Y eso lo sé del consulado, ahora cerrado, venezolano en Miami. Es que Diosdado, la única explicación por eso es que Diosdado desde hace muchos años ha tenido contactos en Estados Unidos. Y tiene los testaferros de antes Chávez, ahora Diosdado, están en Palm Beach, la zona del condado en Estados Unidos,
donde viven los más ricos en todo Estados Unidos. Y allá el centro social es Mar-a-Lago, el club de Donald Trump. ¿Y cómo se puso allá Donald Trump? Bueno, él era un emprendedor de bienes raíces fracasado, que había ido a bancarrota varias veces, necesitaba dinero, y quien le prestó ese dinero fue Vladimir Putin a través de testaferros. Y quien se dio cuenta de eso era Epstein. Y por eso fue que hubo la ruptura entre Epstein y Donald Trump. Y por eso claramente fue que suicidaron a Epstein en la cárcel. Porque conocía ese vínculo. No, ese va mucho, mucho más allá de abuso sexual de niñas. Eso tiene que ver con el control global del crimen que ha tenido Putin y KGB, y Trump era un asset, como se llama en inglés, de KGB, y Putin lo seguía usando, y por eso estamos donde estamos. Trump nunca iba a liberar a Venezuela. Él iba a ser el nuevo padrino, o padrastro, el capo de los capos, protegiendo al narcotráfico. Porque en América Latina hay dos partes principales del narcotráfico, la socialista y la capitalista. Y eso Diosdado obviamente no está con ninguno, él está por el dinero. Y Diosdado tiene mucho dinero, tiene demasiados recursos. Entonces para él no es una gran cosa comprar un presidente de Estados Unidos, no con corrupción, sino avalando un candidato, ayudando a ese candidato a subir en las encuestas, y cuando no alcanza para ganar, hacer fraude electoral. Igualito como hicieron en Venezuela, se hizo en Estados Unidos. En 2020 no lo lograron, pero en 2024 hicieron fraude electoral con las máquinas, el mismo tipo de máquinas como en Venezuela. Hicieron fraude electoral en varios estados de Estados Unidos para dar la presidencia a Donald Trump. Hay una organización que lo está investigando, es totalmente privado, nadie lo respalda a nivel de justicia porque Trump controla el Estado federal, pero han presentado evidencias, puede verlo en YouTube, busca ETA, Election Transparency Audit, algo así, no me recuerdo el nombre. Tiene poca visibilidad todavía, pero las evidencias que han demostrado allá son contundentes. Tan contundentes como las pruebas del fraude electoral en 2004, el referendo revocatorio. Así que Trump ganó con fraude ejecutado por la misma gente que ayudó a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Y quién está atrás de eso? El Cartel de los Soles, Diosdado Cabello. Ahí estamos. Es bueno saber dónde uno está plantado. Y ahora estamos allá, que Trump es el capo de los capos en Venezuela. Él protege al Cartel de los Soles ahora, a Diosdado Cabello. No quiere democracia en Venezuela, no va a ayudar a María Corina o Edmundo González llegar al poder, no va a ayudar a una transición democrática, no le vale, o sea, mejor dicho, le vale que Diosdado está haciendo la represión más feroz en la historia. Eso no le interesa a Trump lo más mínimo, porque él está haciendo algo similar en los Estados Unidos. Ahora Venezuela y Estados Unidos están bajo la misma dictadura, porque sí, Trump quiere instalar una dictadura en Estados Unidos, está trabajando muy duro con eso. Su asistente de oficina, Stephen Miller, es el perro de ataque en eso. Y
Quien no ve eso es porque no quiere verlo. Y es trágico si no quiere verlo, porque así se va la dictadura, se va la democracia, se pierde la democracia, porque la gente no quiere ver. Hay muchos todavía que dicen que confío. Bueno, ¿cuántas veces hay que caer en lo mismo? Confiar en alguien. María Corina no es mala, pero es muy pacifista. Y lo que está haciendo ahora es demostrar con método pacífico que Trump es un HDP. Pero toca a nosotros verlo. Toca al pueblo venezolano verlo, lo que ella está mostrando. Entiéndalo. Tú tienes que entender lo que ella te está demostrando y sacar tus conclusiones de lo que hay que hacer. La única salida de eso es por rebelión. Es ponerse los pantalones de Simón Bolívar. No hay de otro, porque no existe poder más alto del mundo. Cuando Putin ya tiene su testaferro en la Casa Blanca, ¿qué hay? Estamos como en la situación de la guerra de las galaxias. El lado oscuro ha tomado control del imperio y lo único que queda es la rebelión. Hay que estar claros. Estamos como en esa guerra también por el hecho de que el imperio tiene drones, tiene vigilancia y hay que usar métodos de mucho cuidado para comunicarse, para organizar. Están filtrando las redes. Vea esa película, vea esa serie, Guerra de las Galaxias, si lo has olvidado. Porque hay mucho de aprender de eso, aunque fue supuestamente George Lucas lo escribió obviamente como obra de una novela, un cine, ficción. Pero él basó esa ficción en mucho entendimiento de cómo funciona la vida real. Y mucho de lo que él dijo allá ha pasado en la vida real ahora. Ojalá que podría decir algo más positivo, pero la verdad es lo más importante. Y estamos en una guerra entre el mal y el bien. Y es importantísimo no seguir respaldando el mal por naivedad, por ingenuo. Bueno, no voy a hacerlo más largo. Pero sí, María Corina es pacifista, merece el Premio Nobel de la Paz y nadie lo puede quitar de ella. Y con su acción demostró quién es el malo. Pero a nosotros le toca entender que hay algo por encima de la paz y es la vida. Los derechos humanos, los derechos de libertad para los presos políticos están por encima de la paz. Y, por cierto, Marco Rubio está en la misma onda que Donald Trump. Porque él dijo que hay 3 cosas que quiere de Delcy Rodríguez. Y punto número 2, creo que fue, era que dan amnistía a los presos políticos y los sueltan. ¿Qué amnistía? Hay que quitar al régimen. Y él no mencionó nada sobre el hecho de que hay que enjuiciar a esas personas que son culpables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por hambruna. Hay que enjuiciar a ellos, no trabajar con ellos. Marco Rubio también está al lado oscuro. Y por cierto, el hecho que el esposo de su hermana formaba parte del cartel de Miami, Cocaine Cowboys, los que introdujeron en gran escala la cocaína a Estados Unidos, trabajando con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Eso debería ser razón por qué pensar que quizás
él por mucho tiempo ha estado trabajando por el narco. Y siendo así, el narco ahora está en control de Estados Unidos. Estamos en una situación muy, muy peligrosa y hay que abrir los ojos por la realidad y actuar según eso. Todavía aquí en Europa nos estamos preparando para la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Europa, incluso Suecia, acaba de enviar tropas a Groenlandia para defenderlo no contra Rusia, no contra China, sino contra Donald Trump y Estados Unidos. Ahí es que estamos. Estados Unidos con Donald Trump ha cambiado lado. Ahora está al lado oscuro la fuerza, como dicen la guerra de la galaxia. Y toca a nosotros entender eso. ¿Quién es el traidor? El traidor es Donald Trump y Marco Rubio, que ahora están trabajando con Diosdado Cabello. Hasta la próxima.